Bueno, el diálogo ahora es con el diácono permanente Mauricio Calleo, porque además él es Caleo, porque además es el director de la Pastoral Social de Montevideo. El sábado que viene, sábado 16, se va a llevar a cabo la jornada de la Pastoral Social Arquidiocesana, jornada anual. Vamos a ver de qué se trata y conocer detalles. Mauricio, ¿cómo andás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Bienvenido, ¿eh? Sí, ya estuve unas cuantas veces, pero gracias. Sí, claro. Por otros temas, por otras yerbas, pero hoy jornada anual de la Pastoral Social aquí en Montevideo. ¿De qué se va a tratar este encuentro? Bien, está dentro del marco de la octava Jornada Mundial por los Pobres. A veces el nombre de los pobres nos gusta, Jornada de los Pobres, pero hay que entenderla dentro del sentido bíblico, ¿no? Que los pobres son los elegidos de Dios, y como dice el lema, la oración del pobre llega a Dios, ¿no? Y todos somos pobres ante Dios, ¿no? Por eso, es la octava jornada de la octava jornada mundial de los pobres, pero se le decimos jornada de pastoral social. Bien, o sea que está en el marco de esa jornada que el Papa ha instituido ya hace 8 años. 8 años, esta es la octava, la sexta vez que se hace en Montevideo. Bien, ¿y cuál es el objetivo? Primero compartir testimonios, compartir un momento de oración y hacer un pequeño servicio en el lugar donde estamos. Porque un año se hace en una parroquia, un año se hace en un servicio. Este año nos toca un servicio y decidimos el emblemático servicio de Tacurú, que vamos a pintar la parte exterior de la capilla como un gesto. Y también la misma pastoral social también va a donar unos alimentos para los servicios también y las funciones que cumple Tacurú. ¿Nos podés dar algunos apuntes de cuál es, digamos, la misión de la pastoral social en general? La misión de la pastoral social es, como nos dice Mateo 25, digo, ¿no? Donde hay un necesitado, un pequeño, como cristianos tenemos que estar ahí, ¿no? Y servir a Jesús. Pero no somos, como dice el Papa Francisco, no somos una ONG. Y lo importante también es llevar la oración, llevar la espiritualidad, nuestra espiritualidad cristiana, ¿no? Y no olvidar que sin oración perdemos identidad y perdemos el sentido, ¿no? Porque si no, hacemos una buena ONG, bien estructurada, pero no. También tenemos que llevar la espiritualidad, ¿no? ¿Cuánto se acercan los jóvenes? Si nosotros pensáramos cómo podemos ayudar, ¿verdad? Acá estamos hablando a un público, pensamos mayoritariamente adulto, pero son las nuevas generaciones las que se enfrentan también a esta pobreza, también son los más responsables de poder sacar a su familia adelante, a los más chiquitos y ayudar a los grandes, cambiar un poco esta realidad tan dura que les tocó vivir en el contexto que les ha tocado porque no lo han elegido. ¿Cuánto ayuda ahí la Iglesia, Tacurú en este caso, para poder cambiar ese destino? Realmente la Iglesia ayuda mucho. Sinceramente, no hay mucha constancia entre la población en general, los no creyentes, pero tenemos 140 obras de todo tipo. Ahora me acuerdo del proyecto MIR, que trabaja con los más pequeñitos, de 0 a 1 año, ¿no? Tratando de que vuelvan al vínculo con sus padres o buscarle una familia de adopción. Tenemos las hermanas hospitalarias con los ancianos. Después los jóvenes también trabajando, como repartiendo alimentos. Hay muchos proyectos, pero yo creo que lo que le falta es nuestra oración. Creo que necesitamos que oren por nosotros y por todos los servicios. Porque simplemente la pastoral lo que hace es articular, ayudar, buscar fondos, hacer sinergia, para no repetirnos, ¿no? Avanzar en los proyectos educativos, la capacitación. Sí, pero también el gran tema es los vínculos familiares, ¿no? Porque son familias desestructuradas, a veces gente, suena feo, pero gente rota puede ser. Ninguno está libre, pero hay mucha gente rota con dificultades a veces de tratar de hacer no me sale la palabra ahora, ¿cómo se llama? Establecer un lazo con el otro,
Sí. Y a veces Volver a reinsertarse en la sociedad, querer ser parte o sentirse parte de eso que lo hemos hablado acá, cosas que tenemos tan en la diaria nosotros que no lo pensamos, el tema del hábito, de levantarse, salir a buscar trabajo, de la frustración, de que no conseguimos, y seguir por el buen camino, hasta lograrlo. También un ejemplo son los jóvenes que estuvieron presos y van al hogar Cardoner, o también en Canelones a lo de Carlos. Hay que tratar de reinsertarlos y también acercarse a ellos, ¿no? Y establecer, como decís, esos hábitos, esa forma. Capaz que nunca lo tuvieron. Sí. Y nosotros tenemos que tender una mano, un oído. Digamos que la pastoral social está como en la frontera, y cuando tú no mencionabas la importancia de la oración y de la parte espiritual, justamente creo que es, a ver, es una opinión mía, digamos, pero vos me lo podés decir sí o no, es fundamental por el hecho de que a veces se puede transformar todo esto en un mero asistencialismo, cuando en realidad como iglesia nosotros tenemos esta otra dimensión que es lo que le da sentido a todo, la dimensión espiritual, ¿no? Tú decías, no, el Papa decía no es una ONG, no es otra institución que pueden hacer obras de caridad, que son muy buenas, pero en este caso hay una característica propia. Sí, no, para mí, sinceramente, lo primero que tiene que hacer un grupo que quiere hacer una obra social, de caridad, como quieran decirle, es primero tener buena espiritualidad, un camino de oración, un camino de encuentro con el Señor. Porque si no, el proyecto va a tender, a mi punto de vista, a morir, ¿no? Porque no bebe de la fuente. Y tiene que beber de esa fuente, ¿no? Y no olvidarnos como es el Señor que nos pide, y el Señor está en los pequeños. Y se nos pide ir hacia ahí, pero rezando, ¿no? ¿Qué perfil debe tener un agente de pastoral social? ¿Qué perfil? Una persona con corazón dispuesta, que tiene que saber que va a enfrentar situaciones difíciles y tener cierto manejo de la frustración, porque si no tenés el manejo de la frustración, te va a costar, ¿no? Y tener facilidad para dialogar con el otro. Yo creo que son esas características, más o menos. Muy simplificado, ¿no? Tampoco. Obviamente. A mí me gustaría que habláramos un poquito de esta jornada del 17, ¿tá? ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Cuáles son las actividades que van a haber? Sí, la jornada es el 17, pero la celebramos el 16. Sí. Va a ser de 9 a 14 en Tacurú, como habíamos dicho. Sí. Vamos a comenzar primero con una recepción. Más o menos siempre tiene la misma estructura, por ahora, no hemos cambiado en estos años. Después de esa recepción, una oración. Después los testimonios. Va a estar pastoral penitenciaria, testimonios de gente que ha estado en hogares y que ha salido y se ha insertado en el trabajo. Y después, como dije, el trabajar todos juntos pintando la capilla. Después vamos a celebrar la misa, que es el centro de la vida cristiana, como todos sabemos. Y después vamos a compartir, antes que habíamos compartido, ¿cómo se llama? La oración, los testimonios, el trabajo, compartimos comida, ¿no? Y vamos a comer ahí. Obviamente, hay que alimentarse. Hay que alimentarse, sí. Claro. ¿Y cómo tienen que hacer los que son parte de la pastoral social de la arquidiócesis para participar? Se tienen que inscribir a través del correo electrónico o ir directamente. Pero si quieren anotarse, no está de más. Que el correo es, a ver si no me olvido. Ay, disculpen. No, tranquilo, buscalo, así ya hay gente. Le das tiempo a la gente también para que vaya a tomar nota, para aquellos que quieran participar, ir directamente, como decía Mauricio, o inscribirse a través del correo electrónico. En esta octava edición, también esta Jornada Mundial de los Pobres, el Papa va a almorzar con 1.300 personas necesitadas, decía por acá, y va a bendecir 13 llaves que representan a estos 13 países. Bien, vamos al correo. Sí, pastoral social. Sí, todo junto. Todo junto, todo minúscula, @icm.org.uy. Bien, pastoral social @icm.org.uy. Muy fácil. O ir directamente entonces. Sí, también te digo. La dirección es en Bernardo Poncini 1521, ¿no? Ahí la sede de Tacurú. Sí, a una cuadra de Instrucciones y Aparicio Sarabia. Mauricio, me imagino que el Papa Francisco, con la creación de esta jornada que recién compartía
Mariela sobre los gestos que va a hacer, que todos los años se celebra, ha sido también un impulso para la pastoral social, digamos, ¿no? Sí, en particular para Montevideo, que se había desarticulado un poco, ¿no? ¿Así? Sí, en la parte de la coordinación, siempre hubo, nunca se paró, ¿no? Como cristianos, pero en la articulación se había perdido. Y esta creación de esta jornada ayudó como a rearmar, se empezó con el auxiliar, el obispo Jordán, y después junto a otros diáconos, a María José Carrau, la secretaria de Pastoral Social, se ha ido armando y se han generado algunos proyectos. Incluso un proyecto que surgió del diálogo de la Pastoral Social con agentes fue el Hogar Cardoner, ¿no? Que es un proyecto que ha ayudado mucho y que nos ha dado mucha experiencia, ¿no? Es el hogar donde asisten aquellos que salen en libertad luego de haber cumplido una Exactamente. Ahí están un tiempo ahí. Están un año. Claro. Un año. Que es fundamental, digamos, porque en muchos casos esto, lo hemos hablado en varias entrevistas, a veces salen y no tienen ni un peso ni para dónde agarrar, ¿no? No, le dan por un boleto, sinceramente. Sí, es fundamental. Sí, están un año, tienen cursos. El principal ahora es el de panadería. Con muchos altibajos, pero se va saliendo adelante. Y como digo, la oración, por favor, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es el lema que va a acompañar esta jornada? ¿O cuál es, si hay algún texto, alguna frase, algo que los lema congrega? Que viene del libro de Sirácides, es la oración del pobre llega a Dios. Ese es el lema. Y yendo a la carta, ahora que me estoy acordando de una parte de la carta, que lo más importante del servicio de pastoral social o de las obras de caridad de la Iglesia son los más desvalidos. Y la primera atención que se debe dar es la espiritual, dice el Papa, ¿no? Y muchas veces pasa que uno, en propias actividades, a veces uno lleva un plato de comida y el otro le habla de Dios, ¿no? Uno esperando que le va a llevar comida y a veces uno se alimenta del otro, ¿no? Claro, claro. Necesitan también eso. Sí, no tanto porque ya sé que entrar en una situación de calle es algo, una situación difícil, horrible, pero a veces una palabra, hablar sobre Dios, y ellos se lo plantean y eso te llega mucho, ¿no? Sí, yo los escucho, aprendo todos los días, me conmueven muchísimo todos los testimonios y cuando te das cuenta que en esas situaciones límites no está la familia, como vos decís, no estuvo la contención o la educación y llegaron a esas situaciones de situación de calle o de la cárcel o de robar o capaz meterse en las drogas. El único, cuando se quedan solos, que los ha rescatado justamente es una palabra o la cercanía a Dios. Y está buenísimo poder volver a traerlo acá, ponerlo en palabras y que ellos escuchen este tipo de testimonios. Me parece fundamental la jornada porque capaz algunos de los que llegan ahí, como vos decís, es por el encuentro o por lo que van a compartir después o por la comida, y se encuentran de casualidad con esas experiencias y de ahí para adelante es más fácil si estamos acompañados y si está Dios, porque es el único que no te va a fallar. Exacto. Los hombres fallamos, nos equivocamos, tenemos mucha vanidad, pero el encuentro con el otro y el encontrar al otro encontramos a Dios es lo importante, ¿no? Y es lo que nos lleva a trabajar como cristianos, ¿no? Podríamos ser humanistas, pero no somos cristianos, ¿no? Creemos en Jesús y lo seguimos a Él. Bueno, vamos a reiterar entonces el 16. El 16, sí. ¿A partir de qué hora? Y hay que estar allí. También. El 16 de noviembre en Tacurú, a partir de las 9 horas, más o menos hasta 1:30. Tacurú está en Avenida Bernardo Poncini, 1521. Avenida Bernardo Poncini, ¿esquina qué es esto? Esquina Aparicio Saravia. Muy bien. Así que desde las 9 de la mañana hasta 1:30, 2 más o menos, tenemos planificado. Y toda una actividad intensa, digamos, ¿no? Movida desde momentos de reflexión, trabajos concretos, compartir el almuerzo y sobre todo el encuentro, ¿no? Con aquellos agentes pastorales que trabajan en la arquidiócesis en distintas parroquias, ¿no? Exactamente. Bueno, como siempre, un gusto recibirte, Mauricio, que sea una jornada para reforzar y para seguir trabajando. Y bueno, ya veremos las repercusiones de la misma. Muy bien, muchas gracias. Sí. Que tengan un buen final de jornada. Muchas gracias, igualmente.